¿Qué hacemos con la palabra de Dios? Y Santiago en los versículos 17 al final del capítulo está hablando de recibirla, escuchando, luego recibiendo, cómo recibimos una actitud y luego la obediencia que debemos obedecer. Y lo que estuvimos mirando ahora era pronto para oír, que es la idea de atención a la palabra predicada o leída, y luego pronto es la idea de rápido, dispuesto, indica actitud. Tardo para hablar, pues vamos a volver al tema de la lengua con Santiago en capítulo 3, pero como decimos, este hombre que dijo, un hombre de la tele, nunca había aprendido algo mientras él estaba hablando. Y expresando nuestras ideas, alguien está hablando y tú estás pensando mientras habla, tú estás pensando en lo que vas a decir. ¿Tú has hablado con alguien así alguna vez? Tú sabes que es como están esperando, hay un hueco. Si tú paras de hablar por 5 segundos, pues van a hablar ellos. Tenemos que cuidarnos mucho de esto. Yo pienso, como un pastor, esto es muy peligroso, no escuchar a alguien y mostrar que estoy escuchando, incluso haciendo preguntas relacionadas con lo que ha dicho, para que sepan que estoy con ellos. Y también con nuestros hijos, los que tenemos hijos o nietos, la idea de escucharles atentamente. Que Proverbios 10, en las muchas palabras no falta pecado, que vamos a volver a hablar de esto. Entonces debemos poner en marcha la mente, prestando atención antes de abrir la boca. Tardo para airarse, también hemos cubierto esto. En contexto es cuando yo estoy leyendo y Dios me dice algo, digo, a ver, Señor, ¿qué es esto? Discutiendo con Dios. Yo sé que nadie aquí lo ha hecho esto. Que has leído algo y luego dices, Señor, yo no puede ser. Como Dios no tiene razón. Y nos empezamos a discutir, hasta enfadarnos con Dios. Rara ocasión quizá, pero yo creo que pasa, y Dios sigue hablándonos y al final tenemos que decir, vale Señor, tú me has dicho esto, yo estoy resistiendo, pero tú lo has dicho, tengo que cederme a ti. Y esto es una lucha que tenemos como creyentes. Pero estoy pensando más bien cuando nos señala un pecado en nuestra vida, como hablamos de Caín, que ofreció una ofrenda que no agradaba a Dios, Dios le reproche y se pone esta cara de disgusto. Y el Señor le dice, ¿pero por qué estás enojado? ¿Por qué te enfadas? Si tú haces bien, pues todo bien. Y ahí se plantó con esta actitud que no se arrepintió Caín, se planteó una semilla que llevó a una cosa más grande. Segundo Samuel 12, 1 al 7. Este es el momento que Natán, el profeta, viene y se pone al lado de David y dice, o le cuenta la historia de un hombre que tenía, un hombre rico, luego cuando vino a visita cogió el corderito de un hombre pobre y lo usó para la cena y no cogiendo de lo suyo. Y David se pone pero rojo. ¿Quién ha hecho esto? Dime quién es. ¿Y qué viene? El dedo. Tú eres el hombre, eres tú. Y David estaba enojado. Y tú has notado alguna vez cuando tú no tienes las cosas bien,
tú estás pasando por una cosa, incluso un pecado, una actitud no confesada, y cuando algo pasa, un niño, la mujer, alguien en el trabajo te dice algo, un poco como corrigiéndote, lo que sea, pues ya es gran cosa, porque tu corazón ya no está bien. Y yo veo esto mucho en familias. Nosotros como padres podemos tener esto cuando no estamos manejando bien las cosas, pues cualquier cosa puede hacernos, o sea, salta la chispa y empezamos con actitudes que no convienen a nadie. Entonces, y somos muy propensos de defendernos también cuando alguien señala algo en nuestras vidas. David, su enojo sí fue hacia una otra persona, pero esta persona no existía. Pero cuando entendía lo que Dios estaba diciendo, David tenía la actitud de confesar y corregir el problema y ponerse bien con el Señor. Pero aún hubo grandes consecuencias por toda su vida después. Entonces, cuando leemos la palabra de Dios, tiende a mostrarnos cómo somos. Hebreos dice que la palabra es viva, eficaz, que es como una espada que penetra y discierne, o sea, nos muestra cómo somos, y debemos no evitar esto, sino buscarlo para que estemos siempre examinándonos y estando correctos, o sea, estando bien con el Señor. Proverbios 14, 29, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Entonces, no, o sea, cuando yo digo, Dios está hablándome necio, cuando yo no muestro paciencia y tardar en airarme, pues no es un cumplido. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Tenemos que ser sabios, ¿no? Luego, el versículo 20 sigue con la idea de ira, pero dice: la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira de Caín, como hemos ya mencionado. Es la primera vez que vemos una actitud de enojo. La palabra ahí, ensañar, que habla de Caín, es enfurecerse. Estaba bien enojado, con un disgusto. Y Dios dice: ¿por qué te has ensañado? Es una buena pregunta. Debemos preguntar, cuando nos enojamos, debemos preguntar: ¿por qué estoy enojado? ¿Por qué me afecta tanto esto? Y Jesús calificó la ira como la raíz del pecado detrás del asesinato. Mateo 5 dice: habéis oído, refiriéndose a la ley, dice: no matarás. Pero dice: yo os digo, y eleva el listón. Yo digo, esto de matar es obvio, no es bueno. Pero él dice: pero yo digo, si tú dices a tus vecinos, a otra persona, fatuo, necio, tú estás removiendo las aguas y hay ira ahí. Entonces, Cristo nos da una buena lección. Pablo también nombra la ira, el enojo entre las obras de la carne en Gálatas 5. Luego, tiene que estar en otro sitio, porque iba a comentar que Pablo habla de la ira, de las obras de la carne, y luego dice: si no mueres a estas cosas, estás en gran peligro de ser juzgado y no ver el reino de Dios. Esto sería lo que es un no creyente.
Moisés enojó con el pueblo de Dios, ¿no? Y luego con Dios. Y estaban quejándose, como solían hacer. Dios le dice, ahora tú vas y hablas a la piedra. ¿Qué hizo la primera vez? La golpeó. Tenía que golpear esta piedra y salía agua. Esta segunda vez Dios dice, habla. Pero Moisés ya estaba irritado, alterado, y golpea y dice, bueno, ¿qué tengo que hacer para vosotros tan rebeldes? Estaba ocupando, haciendo algo que no le correspondía, ¿verdad? No era él para reprochar, él simplemente tenía que hablar, y Dios siempre dice, yo me atiendo, yo miré esto de corregir al pueblo. Y por hacer esto, una cosa no tan seria, ¿verdad? Ha dicho hablar, pero tú has dado un golpe. Dios dice, no vas a entrar en la tierra prometida. Moisés vivía para esto. Estaba 80 años en este camino, preparando, guiando, y ahora Dios dice que tú no vas a poder entrar. Entonces, una gran consecuencia por una desobediencia que parece no muy importante, pero vamos a hablar un poco más de lo que es la consecuencia de ira. La ira humana que hace daño físicamente. Algo que vi dice, la ira va acompañada de cambios fisiológicos y biológicos. Cuando te enojas, tu ritmo cardíaco y tu presión arterial aumentan, al igual que los niveles de tus hormonas energéticas, adrenalina y noradrenalina. Estás alterado y cosas están pasando dentro. No hay crecimiento espiritual en este momento. Nadie crece, nadie está madurando espiritualmente cuando está con ira. Santiago 4, estamos ahí con la Biblia abierta, espero. Ahí Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Está hablando a hermanos. Y habla de guerras y pleitos. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Parece increíble que está usando esta descripción hablando de hermano. Matar, de morderse, pensamos que su mayor parte sería algo figurativo, ¿no? Que es la actitud, porque Cristo dice, si tú dices necio, tú tienes asesinato en tu corazón. Entonces, Santiago está diciendo, la manera que estáis llevándolos entre vosotros indica grandes problemas y la ira y no nos conviene. Y tenemos que tener mucho cuidado entre nosotros, porque él está hablando a hermanos. Nosotros aquí ¿tú tienes algo en contra de un hermano? ¿Tú has hablado con palabras de ira a alguien en la familia, donde los pequeños ojos están viendo las cosas? Vi algo de anécdota, chiste. El niño va con su madre en el coche y hay mucho tráfico y cosas, un desafío para conducir, pero el niño dice, mamá, ¿por qué las idiotas solamente están en la calle cuando papá conduce? Conduciendo una maniobra
idiota, y respondiendo. Y yo creo que si os acordáis, he tenido que confesar que estoy algo en esto, por alguien. Me cuesta cuando hay personas en la calle que no deben estar ahí con sus coches, pero no soy perfecto y debo recordarme esto. Y a veces el Señor permite cosas para humillarnos, ¿no? Entonces, mucho cuidado con cómo respondemos en situaciones. La pregunta es, ¿siempre es malo enojarse? Yo no hay una respuesta definitiva en esto. En un sentido sí, según el tipo de enojo, porque Pablo dice, airaos, no, pero no pequéis. Ahora, ¿qué está diciendo? Que te enojes, pero no sin pecar. O está diciendo, sabemos que vamos a enojarnos, pero no debemos pecar. Corrigiéndolo, confesándolo. Hay los que se hablan de, porque dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, que la ira, el enojo no debe extenderse, especialmente con familia, con la mujer. Por la noche no debemos acostarnos si hay roce entre nuestra mujer y nosotros, o un familiar, o con otra persona también, pero especialmente en la familia. Pero, Pablo está citando de Salmo 4 aquí. Un día estaba leyendo y digo, bueno, esto ha dicho Pablo. Y claro, venía de David. Pero enojarlo, a ver lo que tengo. Bueno, sí, aquí. El enojo santo o justo. Se puede justificar la justa indignación defiendo el nombre de Dios. Yo conté algo en la calle, hablando con hombres, y uno que seguía con blasfemando, y al final digo, oye, y era mayor, pero digo, perdone, pero usted no debe hablar así. Y yo estaba un poco enojado con él, ¿no? Pero al final estaba llamando la atención a su actitud hacia Dios. Pero casos injustos, los abusos, esclavitud de personas, de niños, la prostitución, cogiendo a mujeres, a niñas para trabajar en la calle. ¿Esto te hace hervir la sangre o no? Debe, pero no para ir a manifestarse y impedir a gente entrando en las clínicas o poniendo. ¿Tú has visto gente en la calle, placas de Dios odia a los homosexuales? ¿Has visto uno de estos? Yo sí. Y esto, yo estoy en contra de la homosexualidad, pero me enojo con la persona que pone esto. Pues está blasfemando, maldiciendo, bueno, está difamando, Sí, difamando. el nombre de Dios, porque Dios no odia a nadie, odia el pecado. Y nosotros debemos también, esto debe ser nuestra reacción. Entonces, cualquier cosa así debe hacernos movernos para luchar contra estas injusticias, pero el enojo, la ira que sentimos no debe ser dirigido hacia una persona, sino el hecho, el pecado. Y también reconociendo que a veces pasamos la raya y debemos estar rápidos para corregir, para pedir perdón. Nehemías 5, muy curioso, uno de mis héroes, que en capítulo 5, él dice que se enojó con el pueblo porque estaban practicando, abusando de Asuria, usura, sí, usura. Y
dice, esto no debe ser. Al final del libro está hablando y ve que hay muchos matrimonios mixtos y niños que ni sabían hablar en hebreo y tal, y se enojaba y hasta dice que tiraba el pelo. No lo recomiendo, pero ahí está la palabra de Dios. Y otros días, pero esto significaba algo para el pueblo judío, pero estaba bien enojado y con razón. Pero como digo, no recomiendo que sea tu táctica en intentar corregir abusos. El Señor en Mateo 21, Marcos 6, él está en una sinagoga y hubo ahí ¿cómo se llama? Un man que tiene problemas con la mano. Minusválido. ¿Ah? Minusválido. Tiene problema físico y estaba mirando alrededor con enojo. ¿Por qué? Porque él sabía que dentro de estos hombres estaban esperando, juzgándole para ver si iba a sanar día de sábado. Y él está enfadado con ellos, y triste también, porque tenían esta dureza de corazón. ¿Qué cosa cuando estamos pensando en una legalidad sobre lo que es el bienestar de un ser humano? Entonces, ahí la ira de Dios contra los pecados, no voy a tomar tiempo para mirar a Isaías 13, pero Romanos 1, sí voy a mencionar porque no lo puse aquí. Romanos 1, que habla de la ira de Dios sobre los hombres. Este pasaje sobre porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Cuando el hombre está encubriendo, ocultando, mintiendo sobre la verdad, Dios se enoja. Y luego vemos que también está para juzgar a los hombres que no le reconocen como creador y no tienen excusa. Entonces, tenemos que reconocer cómo es la naturaleza de Dios y las palabras de Cristo, como yo creo que lo decimos el domingo pasado. Las palabras más duras de Cristo estaban dirigidos a los fariseos, a los que justificaban a sí mismos, los religiosos. Ahora, esta mañana estaba mirando cosas que había estudiado antes, la semana pasada, y decidí tirar esto. La ira, ¿cómo te afecta? ¿Qué es? Fuerte sentimiento de disgusto, hostilidad, un sentimiento de gran molestia o antagonismo como resultado, pasión violenta, de deseo de injusta venganza. Yo, cuando pongo la guía en la tele, estoy mirando con poca esperanza de encontrar algo decente para mirar. ¿Cuántas películas veo que tienen la palabra venganza? ¿Te has dado cuenta? Y, ¿cómo se llama este actor? Hay uno que muchas de sus películas él está buscando justicia, venganza. Liam Neeson. Liam, sí. Si te gusta violencia, que no debes, pero ahí está. Pero él y muchas películas con este tema de venganza. Y mientras no lo tenemos, está cocinando algo ahí.
Y a largo plazo tenemos resentimiento, amargura, rencor, y nos comen la carne viva y nos afecta. Te afecta físicamente porque ya hemos leído esto ya. Entonces los estudios de siempre, pero aún más recientes, muestran que la ira incontrolada es destructiva para la salud física y emocional. Dolor de cabeza, problemas de digestión, dolor abdominal, insomnio, aumento de la ansiedad, depresión, que es continuación, problemas de la piel, erupciones, cosas que pasan, hipertensión, infarto de miocardio. O sea, la lista es larga y es comprobado que está conectado con nuestra ira no controlada. Entonces, si nuestro templo, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿qué estamos haciendo entreteniendo esta clase de pecado? Y hablando de los pecados, porque en nuestra lista de pecados, ¿cuáles son los más graves? Adulterio, asesino, matar. Sigue y luego va bajando. Y Pablo tiene listas en Efesios, en Gálatas. Pero ¿cuál es más grave? Tenemos estos pecados respetables. Nos excusamos porque salta una palabra, salta una actitud. Y bueno, así soy. Hermano, ¿quién eres? Soy hijo de Dios, perdonado, santificado. Y no podemos nunca excusarnos cuando habla de la ira, otras emociones que parecen de momento poner excusas o las mentiras pequeñas, las mentiras blancas. Nunca podemos excusarnos y decir que, bueno, esta es poca cosa. Que es poca cosa en los ojos de Dios. No podemos excusarnos nunca. Pasamos por alto su importancia. No lo clasificamos como matar cuando estamos enojados con alguien. Pero Cristo dice, esa actitud es como matar. Ojo. Entonces, ¿por qué nos enojamos? Y yo creo que cuando era padre, con pequeños, es cuando Dios me estaba mostrando mucho. Bueno, este es el segundo. Algo inconveniente. El niño tira un vaso, ahí está leche por todas partes. Y estamos intentando salir a hacer algo. Entonces, esto no conviene en este momento. ¿Y quién paga? Pues los niños, porque nos irritamos. Y no lo hizo a propósito, mi mujer, pero el niño no lo hizo a propósito. Ya lo siento, besos. Ay, los pobres. Y gracias a Dios, el Señor me ha ayudado mucho con los nietos para entender mejor cómo debe ser mi relación. Que no se trata de sus problemas, se trata de mi problema, ¿no? ¿Has aprendido, Miguel, o no? Entonces, el orgullo, cuando alguien dice algo que te deja mala luz, en el trabajo, en otro sitio, te miente, tu reputación está dañada, lo que sea, nos enojamos. Y Dios, Cristo dice que debemos quitar esto de nuestras vidas. Y luego, ¿cómo lo tratamos? Pues reconociendo lo que es, llamándolo lo que es también, luego pidiendo perdón, y luego tratándolo, que vamos a hablar ahora más que
quitándolo, dejándolo a un lado como si ropa sucia, porque Pablo dice, los que hacen o practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, en Gálatas 5:21. Es una advertencia muy fuerte. ¿Qué quiero decir por esto? No lo sé en total, pero debemos tomar nota y prestar atención a lo que es nuestra reacción, la ira, reconociendo que nuestra ira nunca hace el propósito, cumple el propósito de Dios. Nunca. Lo mejor de cuando nosotros estamos enfadados con personas, ya hemos estropeado el testimonio nuestro y de Dios. La única cosa buena que puede venir de esto es humillarnos pidiendo perdón y que vean lo que el creyente debe hacer cuando ha pecado. No es tu acción muchas veces que importa tanto, es la reacción. Entonces, que el Señor nos ayude en esto. Paro aquí para comentario, pregunta. Yo tengo una pregunta. Sí, entonces. Cualquier ira que tengamos es pecado, sea grande o pequeña. Según lo que entendí, si nos enojamos o tenemos ira, estamos pecando. Cuando estamos pensando en nosotros, yo digo que un enojo que viene como abuso, lo que vemos, y queremos corregirlo, y si no estamos atacando a la persona, sino lo que está pasando, el hecho, yo digo que Dios puede usar, pero porque ¿qué es la ira? Es una emoción, una pasión, pero es siempre mala. Entonces es pecado. Bueno, Es que contesta el Espíritu Santo. En Efesios creo que es 4:10 o 4:30, no sé, pone lo que contesta el Espíritu Santo y la ira está entre ellos. Contestar al Espíritu bueno, Santo. a ver si encuentro el versículo, porque iba a decir que Es la respuesta. esta ira, La ira no debe de controlar los impulsos en mi carne, sino que los manejo sí, conforme al Espíritu. Jesús entró al templo y se enojó y tiró a todo el mundo, pero no se dejó controlar ni maldijo, pues como acostumbramos nosotros. A Caín le dijo, el pecado está siempre delante de ti, pero no se enseñoree de ti. ¿Qué es la diferencia? ¿No? sí. Aquí está. Entonces, sí, Aquí está, es 4:31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, sí, Entiendo. gritería, maledicencia, malicia. todo esto. Y estos son a veces los pecados respetables, ¿no? Que parece que vienen ya, pero no hemos matado a nadie, ¿no? Entonces, para contestar la pregunta, yo digo, cada uno tiene que responder según le guía el Espíritu Santo, ¿no? Si el Espíritu te convence de que has tenido una actitud mala, descontrolada, es una cosa, pero simplemente que sube pasión y tú sientes enfado hacia una cosa. Yo creo que debe hacernos enfadarnos cuando vemos tantas cosas que están pasando en el mundo. Injustas. Pero no vamos a poder corregirlo todo, pero sí podemos hacer nuestra parte en testimonio, hablando con personas. Sí. Ok. Dice, está escrito, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, la ira del hombre. Está descontrolado. Dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No está abriendo un abanico de diciendo ira buena o ira mala. Simplemente dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Pero obrar es accionar, me imagino. Yo creo que ahí tenemos que cada uno decidir la motivación, la actitud del corazón y si
si son pensamientos o sea, malas contra personas y queremos vengarnos o hacer algo Eso es, malo, que anide, ¿no? venganza. Esto no hace la obra de Dios, pero si me motiva a orar más, a hablar con gente sobre yo estaba irritada, ira, cuando empezamos con las chicas y iba a este sitio y en la diputación veía toda la propaganda, folletos y libritos sobre transgenerismo y digo, Señor, por favor. Y yo estaba enfadado con el sistema a donde va todo y me motivó a hablarlo para animar y desafiar a padres y a todos a prepararnos para defender contra eso. Cada uno tiene que examinarse y por eso Santiago dice que miramos a la palabra, examinamos la palabra para ver cómo está hablándonos. Y por eso pregunto, ¿es malo siempre airarnos? ¿Y qué es el enojo? Para que tengamos la idea que hay momentos que está afectándonos para hacer algo para el bien, pero si actuamos con maldad no está bien, no está haciendo la obra de Dios. No sé si lo tenéis cada uno claro así. Bueno, la mayoría de los hombres de Dios ahí se enojaron. Y por ejemplo, Repite, claro. la mayoría de los hombres de Dios aquí en la Biblia, la mayoría se enojaron. Y hay que ver sus reacciones. Por ejemplo, la de Caín, su ira no fue buena. Pero podemos ver que Moisés se enojó, ¿no? Elías, todos ellos. Ahora, Moisés se enojó y golpeó la roca porque Dios le había profetizado antes: irás a la roca y la golpearás. Antes de que él supiera, ya Dios le había dicho de que él iba a golpear la roca. Y después le dijo, hablarás a la roca, pero Dios ya sabía que él la iba a golpear. Elías se enojó, Pablo se enojó, Eliseo se enojó. ¿Su respuesta cuál fue? Jesús se enojó. ¿Cuál fue su respuesta? Entonces, en base a eso, lo que dice en Efesios, ¿no? Que el hombre viejo está viciado, no debemos de responder conforme a ese hombre, sino a la nueva naturaleza que está en nosotros por el Espíritu de Dios. ¿Cuál es la reacción? Ahora, si reaccionamos mal, de seguro el Espíritu de Dios nos va a hacer sentir a nosotros pues bien mal. No, yo no debí por ejemplo, aquí hay una cierta actitud hacia los marroquíes, ¿no? Y se expresan y hablan mal. Entonces, si uno está oyendo todo ese tiempo todas esas cosas, uno tiende como a pensar lo mismo que piensa esa gente hacia los marroquíes. Pero esa no debe ser mi actitud, porque yo soy un hombre de Dios y esas personas también, por ellos también murió Cristo. Entonces, ¿cuál es mi reacción? No, que estos son ladrones y estos vienen a robar y estos vienen a... Entonces, si yo me uno a ese pensamiento y me da ira, pues estoy pecando. Creo yo que quizá... Sí. La mayoría de las veces estamos viendo la ira en mal sentido. En mal y sentido. malas consecuencias. Exacto. Cristo, como has visto, yo no sé si a un momento puse la referencia a esto y no lo mencioné, pero Cristo estaba enfadado. Era una indignación justa. Exacto, hacia lo injusto. ¿Podemos experimentar esto también? Sí, José. Gracias por darme el espacio. Yo, en mi manera de verlo, siempre el pecado ha existido, y por más que se predique y se enseñe sobre el pecado, siempre ha existido y siempre existirá, ¿sí? Sea pequeñito, sea grande, es pecado. Y es muy difícil, que nosotros en la carne, como seres humanos, ay, no, yo no soy pecado, yo no pego. Erróneo. Y es precisamente por eso que tú has leído la lista y Pablo dice, quita esto. Porque la Biblia nos manda dejar de hacer ciertas cosas, es porque tenemos problemas con eso. Siempre y Dios está guiándonos en responder
Porque Pablo dice, imíteme a mí como yo a Cristo. Ahí está el camino. Estoy intentando ser más como Cristo. Pero yo fallo muchas veces. Hay un hombre, pastor Chuck Swindoll, que ha escrito muchos libros y tiene uno titulado 3 pasos para adelante y 2 para atrás, hablando de cómo fracasamos y cómo debemos responder. Vale, sí, Santi. No, un comentario. No, me gustó de lo que has dicho de que la ira da problemas de salud también, el estrés, irritaciones en la piel. No sabía, pero Sí, sí. no sé. Bueno, Es una después cadena. de unos años y ya verás más, porque yo puedo decir, Es una cadena. es que hay personas, yo soy, vale, El odio trae bueno, enfermedades. vamos a dejarlo ahí y luego recogemos el vino el domingo que viene, pero Empieza lo bueno. sí, cuidado con mantener esta actitud, porque sí nos afecta. Que hace peor la ira, el enojo, y luego estamos más sensibles y respondemos peor hasta podamos cogerlo y aplicarlo como debemos. Bueno, vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo mirando tu palabra y lo que nos enseñas. Ayúdanos, Señor, a aprender de controlarnos, de estar andando en tu espíritu, controlado por el espíritu, para que todo alrededor, familia, el mundo, ve lo que es el cristianismo verdadero cuando estamos sometiéndonos a ti, siendo controlados por tu espíritu. Señor, sabemos que no somos perfectos, pero ayúdanos no a hacer excusas y dejar de buscarte mejorando en nuestras vidas. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. A poner la otra mejilla. Una solución para acetamol. A poner la otra mejilla. Pero hay gente que es muy difícil, ¿no? Todos juntos al efecto. Todos al efecto. Me salió la hondura. Me salió la hondura ahí que nos estaba ayudando. Ayer en la Real Sociedad así que jugaba una colombiana. Os han metido a ¿Qué tal? Chefas, viene, ¿verdad?